somos así y así somos. Una historia con niños y... Luego que Camaño pasó a Cuba, quedó desvinculado de sus compañeros constitucionalistas y del profesor Juan Bosch, por circunstancias que se ventilan en este 20º capítulo. Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Algunas ideas de la carta de Camaño dirigida al profesor Bosch, después que doña Vicenta llegó a Cuba y le informó a Francis de su contacto con don Juan. El borrador está fechado el 8 de marzo del 68 y después de los saludos para Bosch y su familia, procede a explicarle que pasados 5 meses de que se reunieran en Benidorm, considera este contacto conveniente. Aprovecha para presentarle a Jesús, quien efectúa el contacto con usted y quien es la persona que desde mi llegada a esta está en más estrecha relación conmigo y con todo lo que se refiere a nuestra querida patria. Dice que ese mismo compañero sostuvo una entrevista con Héctor Lachapelle y Monte Sarache en Holanda el día 29 de noviembre de 1967 y por instrucciones mías llevó toda una serie de documentos e instrucciones a los compañeros, por lo que lo he considerado la persona más adecuada para entrevistarse con usted. Él puede aclarar con detalles cualquier cosa con respecto a las actividades revolucionarias y pasos anteriores que he dado. Señala que doña Vicenta le transmitió el mensaje que usted plantea de regresar por Vietnam y me da toda una serie de razones, como que el gobierno de la Revolución de Cuba está siendo presionado económicamente por la URSS para provocar un cambio de política revolucionaria. Puntualiza que aunque usted, es decir, Juan Bosch, me plantea que me han mandado a parar por estas razones, yo trataré de aclararle lo que me mueve a esta exposición. Procede a enumerar una serie de razones por las que no desistirá de su proyecto revolucionario y no desandaré el camino que me he trazado, sino que lo proseguiré hasta sus últimas consecuencias. Pasamos ahora a lo fundamental de la carta, donde Camaño se le queja a don Juan de que usted me plantea con la compañera Vicentica Vélez que no sabe nada de mí ni de los compañeros de Holanda, y que yo no he cumplido con los acuerdos que llevamos a cabo antes de mi partida a esta. Asegura que el día 29 de noviembre de 1967, los compañeros de Holanda recibieron un plan exhaustivo sobre tareas concretas que ellos deberían desarrollar, tal como lo habíamos acordado en nuestra última conversación, así como una carta explícita mía, por cierto bien clara, sobre los pasos que yo daba y que ellos a su vez debían dar. En el plan que les envié, fueron anexo al mismo documentos para viajes clandestinos de varias personas: BG, compañera Vicentica, Santiago, Nilson Bobadilla, Cadete Garrido y Cadete Paulino, y toda una serie de instrucciones para traer a esta a otros compañeros, Quesada, Ureña, Ubiera Padua, etcétera, etcétera. También $10,000 para que pudieran resolver problemas diferentes, inclusive una operación que el compañero Monte Sarache debería realizarse en el oído, ayuda al compañero Lachapelle para operación de su hijita, etcétera, así como poder movilizarse tanto ellos como los hombres que fueran llegando. También le envié para que le fueran entregados de inmediato a Peña Gómez la suma de $15,000, embutidos en un maletín, y con estos, instrucciones al compañero Peña Gómez con respecto a organizar el PRD, escogiendo sus mejores hombres de combate para con ellos preparar comandos urbanos. Usted recordará que todo esto lo habíamos planificado antes de mi viaje. Camaño continúa explicándole a Bosch que hasta la fecha no ha sabido nada de la misión encomendada a los compañeros de Holanda y aclara que todas las previsiones fueron tomadas con respecto a futuros contactos y vías de comunicación de mí hacia ellos como de ellos hacia mí. Vamos a detener la lectura en esta parte para escuchar la tesis de Melvin Mañón, quien es del parecer de que los dineros y los documentos enviados por Camaño a Monte Sarache y Lachapelle pudieron haber sido interceptados o retenidos por el contacto cubano para provocar el rompimiento entre Camaño y los militares constitucionalistas. Yo no comparto la creencia de que la ruptura entre Camaño y
y los oficiales constitucionalistas de alto rango se produce contra la voluntad de Camaño. Tampoco te estoy afirmando que Camaño la provoca. Lo que pasa es que desde el principio, pero hasta el último día, Camaño es víctima de la manipulación. Es decir, como no entiende la naturaleza de las fuerzas que están obrando en su entorno, ¿okay? Camaño se deja engañar. Pero yo también, es decir, todos nos dejábamos engañar porque ninguno de nosotros tenía los niveles de experiencia, los niveles de destreza y sobre todo, uno va a decir, una escuela de desconfianza para tú cuestionar todas las cosas. Por ejemplo, tú puedes estar segura, pero segura, de que la inteligencia cubana y los soviéticos no estaban interesados en que Francis anduviera en Cuba con todo el séquito de los oficiales constitucionalistas. Ellos no les interesaba, no les interesó nunca. ¿Por qué razón? Porque la estrategia de esa época se basaba en la captación y en la seducción de un hombre. Meter al grupo de militares constitucionalistas era introducir en Cuba una cantidad de individuos incontrolables desde el punto de vista de los cubanos, o sea, desde el punto de vista de su concepción de la disciplina, su concepción de la inteligencia, su concepción de las operaciones militares. O sea, Jesús sabía, pero eso te lo puedo asegurar por testimonio, Jesús sabía que esa gente no la controlaba nadie, porque ellos tenían la experiencia no solo de otros dominicanos, sino de la gente, de los venezolanos de Puerto Cabello y Carúpano. Esa gente estaban en Cuba, esa gente vivió una pila de años en Cuba y los cubanos sabían lo difícil que era bregar, organizar. Ellos no tenían, pero el más mínimo interés en cargar con Francis y todo ese entorno. De hecho, la estrategia cubana, y además lo lógico en esa estrategia era seducir y reclutar a un hombre, Camaño. Entonces, ponerle a ese hombre de orquesta a comunistas, a izquierdistas, o sea, a gente que operaba con otros parámetros. Eso era lo lógico. O sea, ¿qué ganaban los cubanos con Francis en Cuba y 25, 30 oficiales constitucionalistas que nunca habían sido comunistas, que nunca habían sido izquierdistas? Que al contrario, o sea, si tenían algún historial era haber metido en la cárcel o haberle dado un par de pecosones a los izquierdistas, así a nosotros mismos. Eso no era el negocio para ellos. O sea, ellos nunca lo vieron así, jamás. Entonces, cuando Francis termina, porque la realidad es esa, Francis termina separado de los militares constitucionalistas, que eran sus amigos naturales, era su base social natural, era su medio, era la gente con la que él había interactuado toda su vida. ¿De quién es la culpa? ¿De los constitucionalistas? Mentira. Los militares constitucionalistas fueron manipulados exactamente igual que Francis. Exactamente igual que Francis. Y yo no lo puedo demostrar. O sea, yo no tengo ningún papelito ni ninguna cosa. Pero yo he vivido, desde que hice mi investigación, con la convicción de que los famosos $25,000 que supuestamente se robó Papito y La Chapelle, no existieron nunca. O sea, eran parte de las leyendas necesarias precisamente para consagrar esa división. Porque es que Francis en Cuba era reo. A Francis le llegaba solamente la información que el aparato le dejaba llegar, por Dios. Y de Cuba salía en esencia la información que el aparato le dejaba salir. Y Jesús siempre estaba en el medio, arbitrando. Entonces Jesús mandaba para afuera lo que él quería y mandaba para adentro también lo que él quería. Fue muy poco el material que escapó a ese control de tráfico. Muy poco. Entonces yo no creo que los militares constitucionalistas tenían ningún interés en romper con Francis. Ellos estaban en desacuerdo. Nunca estuvieron de acuerdo con que Francis se fuera a Cuba. Pero ellos fueron manipulados. Contrario al parecer de Melvin Mañón, nosotros les estamos mostrando a ustedes documentos de puño y letra del coronel Caamaño. Estos papeles son fotocopias, ya que por razones de seguridad
Los originales están depositados en la caja de seguridad de un banco. Las historietas a que se refiere Melvin Mañón están todas escritas aquí por el propio Caamaño, aunque para nosotros es imposible reproducirles todo. Caamaño le pregunta a Bosch por cada una de las personas quienes debían cumplir alguna misión o trasladarse a Cuba, y en lo referente al dinero, detallan meticulosamente la fecha en que fue entregada cada partida. Dice que el 3 de noviembre de 1967, los compañeros de Holanda recibieron mi mensaje y el día 6 les fue entregada la suma de $6,000 para que tuvieran facilidad de movilización y comenzaran a efectuar lo necesario para que los compañeros Hubiera Padua, que está en Canadá, así como los Ranas Quesada y Ureña, viajen cuanto antes a Europa para luego, y de acuerdo a un plan bien elaborado, siguieran hacia Cuba. Usted recordará que esto fue acordado antes de mi partida. Dice que el 29 de noviembre de 1967 se entregaron también $4,000 más que completaban con los anteriores la suma de 10,000 y debían utilizarse para los fines que le fueron entregados los primeros, así como para la operación que el compañero Montes Arache debería realizarse en el oído. Señala que en cuanto a los $15,000 que le enviaba a Peña Gómez, eran parte para enviar a Cuba a Rafa Gamundi y 2 o 3 de los jóvenes combatientes del partido de más condiciones, para con ellos preparar un plan organizativo a escala nacional. Antes de concluir con lo referente a las cartas de Caamaño, le preguntamos a doña Vicenta si ella cree que el gobierno cubano de alguna manera provocara el rompimiento de Caamaño con los militares constitucionalistas, porque sabía que estos no eran comunistas ni aspirantes a serlo. No solamente los militares que estuvieron en la guerra de abril no eran comunistas, sino que Caamaño no era comunista en ese momento, ni era una persona de izquierda en ese momento. Caamaño era un hombre auténtico y hubiera sido, jamás Caamaño murió siendo un comunista, pero Caamaño no era un comunista en el momento en que él se va para Cuba. Ni Velasco Alvarado era comunista, ni Torrijos era comunista. No, no es así, realmente. La revolución cubana ayuda a quien quiere que lo ayuden y a quien piensa que tiene buena intención para todo un pueblo. Realmente, la revolución cubana no obligó a Caamaño a hacer absolutamente nada. Caamaño no fue como un comunista a la República de Cuba. Caamaño fue como el primer militar que se enfrentó al imperialismo yanqui en su país, en América Latina. Caamaño fue con esa condición a Cuba, y Caamaño no fue obligado a absolutamente nada. Y en Cuba no solamente visitan la gente que son comunistas y la gente que son de ultraizquierda. En Cuba podían ser personas, siempre y cuando fueran personas honestas, personas que realmente quisieran hacer algo por su pueblo y que estuvieran buscando ayuda y que tuvieran posibilidad también de hacer algo. Y realmente Caamaño tenía posibilidad, porque acababa de ser líder de un pueblo. Y toda esa gente y todos esos militares que estaban con él, y algunos, digo todos no, porque no todos estaban de acuerdo en ir a Cuba, ni a todos se les planteó eso, pero un grupo de ellos que sí estaba de acuerdo en eso, estaba perfectamente de acuerdo en eso, y esa gente aceptó que el gobierno cubano le diera dinero para operarse un oído y que le diera dinero para operar a su niña del corazón. Entonces esas personas pudieron, pues si no estaban de acuerdo, pudieron haber dicho que no estaban de acuerdo, pero esas personas aceptaron ese dinero, y esa persona que fue ese contacto para entregar ese dinero y esas cartas, eso fue un contacto real. Y aquí está la fecha, el día, la hora y la persona que lo hizo. Y está de puño y letra de Francisco Alberto Caamaño, no mía. Nota al margen. Este cable fechado el 21 de mayo de 1968 es la prueba de que el profesor Juan Bosch recibió la extensa carta de Caamaño. El contacto cubano, conocido por Jesús, le envía a Francis, o mejor dicho a Román, una síntesis de una carta que Bosch le escribió como respuesta. Bosch le dice a Caamaño estar sorprendido de todo lo que le ha contado sobre la Chapelle y Monte Arache.
porque él creía que ellos dos tampoco habían tenido ninguna noticia de usted. Bosch le asegura a Camaño que Peña Gómez no recibió el dinero que le mandó. También Bosch le propone a Camaño un contacto que no podrá ser Rafa Gamundi porque él tuvo a verme y regresó a Santo Domingo y no es posible que por el momento viaje de nuevo. Lo que haré será pedirle a Peña Gómez que venga a verme inmediatamente a fin de que usted pueda enviarle un contacto a otro lugar y desde ahora arreglaré las cosas para que usted sepa más o menos qué día vendrá Peña Gómez. Creo el lugar apropiado para la entrevista con él será donde milito. Bosch dice que lo que interesa a nuestra gente y lo que desea y necesita es un plan de acción y no la categoría del puesto que va a ocupar en la acción. Señala que cuando lo considere necesario, estoy dispuesto a ir abiertamente a verlo a usted o a quien sea. En esto, como en todo se refiere a nuestra empresa, no tengo por qué andar escondiéndome de nadie ni de nada. La pelea es peleando. Compañero, espero la persona le llevó mi carta le haya tratado asunto personal que le pido dar su atención tan rápido pueda. Un abrazo como de padre a hijo. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Como el doctor José Francisco Peña Gómez nos había dicho que desconocía por completo los planes de Camaño en su viaje a Cuba, le preguntamos entonces por qué Camaño le envió $15,000, ya que la sola intención de envío, aun cuando él nunca lo recibiera, para nosotros de alguna forma lo involucra en el proyecto. Espera, déjame explicar. En el año 1968-67 se presentó a Maurice Germán Ariste en la residencia de doña Angelita Bosch y me dijo que el coronel Camaño tenía sumo interés. Excúsenos, ¿en qué año dice usted? No puedo recordar bien, pero creo que fue en el año, debió ser a finales del año 67, después que se había ido. O a principios del año 68. Esta carta es de principios de 68. Yo no me puedo recordar exactamente la fecha, pero sí el dato. Me visitó en la casa de mi comadre Angelita Bosch de Ortiz, la madre de Milagros Ortiz Bosch, y me dijo que él tenía instrucciones de darme un entrenamiento de parte del coronel Camaño y de incorporarme a un movimiento que tenía el coronel Camaño para producir una expedición en la República Dominicana, hacer guerrilla urbana y guerrilla rural y derrocar al gobierno. Entonces yo le dije a él, mira, yo no puedo intervenir en esto a menos que no esté autorizado por el profesor Juan Bosch. El caso es que tal como el profesor Juan Bosch le había prometido a Camaño, en el cable que también leímos en la entrega pasada, le pidió a Peña Gómez que viajara a España. Yo fui a ver entonces al profesor Bosch y le pregunté, hablé con el profesor Bosch y el profesor Bosch me dijo que él no iba a participar en ningún tipo de aventura de ese tipo y que precisamente en el momento en que yo llegaba, el coronel Camaño le había pedido que se trasladara a la ciudad de Roma y que le había dado una dirección para reunirse con él. Me dijo el profesor Bosch que él no se podía mover porque la policía española lo estaba siguiendo. En presencia mía recuerdo que llegó el cónsul de Cuba y se trancó con el profesor Bosch y que él quería que yo hiciera ese viaje. Yo me dijo, no aceptes nada, no aceptes un centavo y dile que tú no puedes hacer compromiso. Me dijo Bosch. Yo volé a Roma. Me llevó al lugar el coronel Emilio Ludovino Fernández, a quien no le dije a lo que iba. Tampoco sabía yo que él estaba en contacto con el coronel Camaño. Él fue sumamente discreto, no me dijo nada, ni yo le dije nada, sino que me llevó al lugar, la residencia, muy suntuosa, y yo esperaba que era Camaño que iba a aparecer, y al que apareció fue Lalane José. Recuerdo que él tenía una mano manca,
y vino de parte del coronel Camaño a transmitirle unos mensajes al profesor Bosch. Era que estaban organizando un movimiento para derrotar al gobierno de Víctor Balaguer. Yo le dije, mira, la guerrilla está condenada en América Latina, eso va a ser un fracaso rotundo. Él me dijo, no es guerrilla solamente, es también participación de los militares, del sector de las Fuerzas Armadas, del sector constitucionalista. En este sentido, me dijo, nosotros te enviamos una ayuda para el PRD con estos señores que tú acabas de mencionar, que son mis amigos personales. Yo no he recibido ningún dinero. Eso no es verdad. Pero reclámase. Yo no puedo reclamárselo porque yo no he pedido ese dinero y a mí no me lo han entregado, no tengo nada que ver con eso. Entonces él, con su mano buena, sacó del bolsillo de atrás, no sé si fueron 10,000 o 20,000 dólares, y me lo pasó. Yo dije, no, yo no puedo aceptar ese dinero porque no tenemos ningún compromiso. Y yo no puedo aceptar dinero sin la autorización del profesor Bosch. La única autorización que yo tengo es de recibir $200 para pagar el pasaje. Y entonces él me entregó $200 y yo le regresé el dinero. Entonces me dijo, bueno, pues transmítela al profesor para que él tome la decisión. Yo regresé y le transmití la decisión. Bosch, realmente yo tengo que decir la verdad, Bosch me dijo que no. Y después se habló de una reunión de Bosch con Camaño en España, de una visita de Bosch a Cuba. Él puso como condición que tenía que ver a Camaño de manera pública, que tenía que declarar que lo había visto, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí llegaron mis relaciones con Camaño. Yo nunca más volví a saber de él. Bueno, doctor Peña Gómez, ¿cómo es posible que usted no volviera a saber más nada del coronel Camaño cuando se sabe de fuentes irrefutables que numerosos PRDistas viajaron a Cuba a entrenarse con él y que Ráfaga Mundi era el encargado de los envíos de estas personas? Eso es posible, no sé, pero yo no puedo. Mira, yo no tuve ningún tipo de relación con esa expedición. Y cualquier cosa que sucediera en el PRD se hizo a mis espaldas, esa gente. Pero había compañeros que realmente, Ráfaga Mundi en esa época era un izquierdista. Eso hay que decirlo como ya no lo es. Pero aquí había una gran cantidad de gente que ahora son. Rafa por lo menos tiene una posición correcta, PRDista, pero hay muchos que eran partidarios de la revolución cultural en esa época, ahora son prósperos empresarios, constructores, etcétera, etcétera. Había en el PRD una ala pro-cubana, radical, que tuvimos que combatir, hubo muchos problemas, y yo creo que había su simpatía con Camaño, y nosotros tuvimos muchos problemas porque lo acusábamos de que el PCD y otros partidos trataban de infiltrarnos, pero realmente yo no tuve ningún compadre. Yo no le mandé a nadie a Camaño, y sí supe de un compañero cuyo nombre me voy a mencionar, me voy a omitir, que me dijo un día, Camaño me mandó a buscar y voy a verlo. Se me presentó con la maleta en la mano, pero no fue nada. Al comandante Montes Arache, cuando empezamos a explicarle del dinero que le había enviado Camaño, reaccionó de la siguiente manera. No. Yo creo que Francisco Alberto, aparte de una batida, una comida que pagar en cualquier cosa, nunca Francisco Alberto gastó, ni dio para nada un centavo, nunca. Señala que del asunto del dinero se enteró por primera vez a raíz de un artículo que había publicado Claudio Camaño. Ya estando en el país y siendo subsecretario de Marina, era en el gobierno de Salvador José Blanco, es cuando yo me entero de la cuestión del dinero. En Europa se comentó que el mismo José Francisco Peña Gómez lo comentó, y digo, y ojalá que alguna vez me hubieran mandado dinero a mí, me lo hubieran mandado, que yo sí sabía lo que iba a hacer con él. Por más vueltas que le dimos al tema del dinero, el comandante Montes Arache mantuvo su actitud como de no saber de dónde y por qué se ha inventado esa especie, y que definitivamente él ni recibió ni tuvo noticias en su época de que Francis le hubiera mandado dinero para operarse un oído ni para ninguna otra cosa. La Cuba donde fue el coronel Camaño a preparar su expedición guerrillera
era bastante diferente a la Cuba que hoy en día visitan muchos dominicanos. En las décadas de los 60 y 70, a La Perla solo iban militantes de izquierdas o personas muy arriesgadas, desahuciados del sistema político de sus respectivos países, para quienes era más seguro permanecer en esta tierra bloqueada al contacto del resto del continente. Para ir a Cuba, era necesario darle la vuelta a medio mundo, hasta llegar a algún país que tuviera vuelos directos a la isla. Además, los pasaportes de los ciudadanos de naciones que como la nuestra están bajo la influencia de los Estados Unidos, prohibían usarlos para ir a la Unión Soviética o cualquiera de sus satélites. Para conocer de los primeros dominicanos que entraron en contacto con Camaño en Cuba, contamos con la participación de la señora Sagrada Bujosa Mieses, viuda de Amaury Germán Aristi. La dama conoce las actividades políticas del que fuera su esposo, debido a que ella es hija de una familia de tradición revolucionaria desde los tiempos de Trujillo. Su madre, Marina Mieses, era militante del 14 de junio, muy allegada a Manolo Tavares, y ella misma, al igual que Amaury, eran militantes del 14 de junio. Fue de los catorcistas entrenados en China y Amaury de los enviados a Cuba. Amaury, en el año 1967, en agosto del 67, parte con un grupo aproximadamente de 8 revolucionarios dominicanos que eran militantes y dirigentes medios del 14 de junio en dirección a Cuba, con el propósito de entrenarse militar y políticamente en función de una disposición de la Dirección Nacional del 14 de junio en ese entonces, a partir de la línea política que tenía establecida ese partido, ese movimiento, denominada De cara hacia la guerra. En ese periodo ocurre la realización de la conferencia esta de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, y paralelamente a eso, antes de entrar en el detalle de la conferencia, he enviado otro grupo con los mismos propósitos, dirigidos por Homero Hernández, a China, con un grupo similar. Para asistir a representar a la delegación dominicana ante esa conferencia estaba designado Homero Hernández, pero Homero se niega a asistir a Cuba, considerando que Cuba tenía una posición revisionista. Eso viene como consecuencia de las diferencias que ya se estaban marcando dentro del campo socialista en relación a los proyectos revolucionarios, fundamentalmente militares, ¿no? Dada esa situación, se manda a buscar a Amaury, que está en las lomas entrenándose en Cuba, para que él represente entonces a la delegación del 14 de junio como parte de la representación de República Dominicana, y él y Eberto Lalane José, que murió en Caracoles, asisten a la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Amaury fue elegido en ese momento, con 18 años, vicepresidente de esa conferencia. Señala que aun cuando Amaury llegó a Cuba en agosto de 1967, su estadía en ese país se fue prolongando debido a que supo que el partido 14 de junio en Santo Domingo había cambiado su línea política y ya no apoyaban el foquismo. Se prolonga más su estadía en Cuba, y en ese proceso, en ese momento coincide, o sea, él entra en agosto, Francis Camaño se desplaza hacia La Habana en octubre, creo que el 24 de octubre de 1967, y unos meses después, diría yo, octubre, noviembre, es informado a Amaury por la seguridad cubana de que Francis Camaño se encuentra en Cuba. Situación que no se informaba por el azar, sino porque había una intención, un interés marcado por parte de la Revolución Cubana, y específicamente creo que también de Francis Camaño, quien había conocido a Amaury desde la Revolución y le había adquirido, tenía mucho respeto por su comportamiento, por sus valores. En ese momento Amaury es informado de la presencia de Camaño, y yo recuerdo que me relataba ese momento con una inmensa alegría, porque para él uno de los proyectos o los sueños de su vida era haber podido conformar realmente un movimiento junto con el coronel Camaño. Entonces se produce el encuentro entre Camaño y Amaury. Amaury habla extensamente de sus impresiones sobre Camaño, considerando que tenía una visión sobre el proyecto del foco guerrillero mucho más amplia,
mucho más compleja y mucho más, de mucho mayor dimensión que la que ellos tenían como grupo de revolucionarios que estaba entrenándose en Cuba. Y en un proceso de conversaciones llegan al acuerdo de crear una organización con el proyecto insurreccional de venir al país a enfrentar la dictadura balaguerista de ese entonces. El 20 de diciembre de 1967, Amaury y cerca de los 8 compañeros que estaban con él se reúnen con Francis Camaño en una casa en la ciudad de La Habana y conforman lo que fueron los comandos de la resistencia. En ese momento se decide una dirección nacional, evidentemente encabezada por el coronel Camaño como jefe máximo. Estaba como segundo al mando Amaury Germán y como tercero estaba Heberto Lalane José, que muere en Caracoles. En esa dirección estaba también Virgilio Perdomo Pérez, que murió con Amaury, estaba Mario Galán, entre otros. Hay un dato muy interesante que yo quiero, porque posteriormente tendré que referirme a él. Entre el grupo de los 8 que se estaba entrenando con Amaury, que ellos se habían autodenominado los palmeros, relacionados con lo que son las palmas en Cuba, las palmeras y eso, ¿no? Y porque estaban en el monte, estaba Virgilio Gómez Suardín, apodado Billo. La única persona que en ese momento Camaño objetó para que formara parte de la dirección fue a este señor, porque no lo consideraba realmente una persona de confianza. Posteriormente veremos cuál fue el papel que desempeñó, el papel funesto que este señor desempeñó y el papel y el gran error que cometió Francis Camaño en otorgarle un puesto que jamás tuvo ni tendrá nunca la estatura para asumirlo. Es de puntualizar que los palmeros habían desconocido la dirección del partido 14 de junio luego que éste descartara la lucha armada. Recordamos que Fidelio Despradel nos había hablado del delegado que ellos enviaron a Europa a entrevistarse con Camaño, y al enterarse que Francis se había ido a Cuba, hasta allá viajó buscándolo. Roberto Duvergé llegó a La Habana el 24 de diciembre de 1967 y no pudo ver a Camaño porque éste no quiso reunirse con él. Fidelio Despradel nos dice que antes de salir de Cuba, Roberto Duvergé había hablado a las autoridades cubanas. Le hizo una advertencia a la dirección cubana o a los contactos cubanos acerca de los planes que podrían estar concibiendo con Francia. Porque es que en el 14 de junio ya nosotros nos estábamos convenciendo de que esa concepción que nosotros después bautizamos como foquismo, que se fue apoderando del 14 de junio después de la guerra. Eso nunca fue la concepción del 14 de junio original, mucho menos del 14 de junio con Manolo a la cabeza. Esa concepción foquista que se fue apoderando del 14 de junio a medida que el enemigo nos daba golpe y el pueblo se fue replegando, era una concepción errónea. Nosotros nos fuimos convenciendo de eso. Nosotros nos fuimos convenciendo de que Francia era un líder demasiado grande y que el proceso dominicano era de una complejidad tal que exigía una acción política pública de Francia, que exigía una acción de mucho mayor envergadura que los planes en que nosotros estábamos comprometidos durante el año 1967 principalmente. Retornemos a los palmeros y a Amaury Germán. Sintonizaron rápidamente con los propósitos de Camaño porque pretendían comenzar la lucha armada a corto plazo y no buscaban escribir una tesis sobre la revolución como entendían era el propósito del partido 14 de junio. Doña Sagrada nos cita las decisiones tomadas por los palmeros en la primera reunión que sostuvieron con Camaño. La necesidad de crear aquí un grupo de resistencia urbana que sería la que se encargaría de hacer todos los preparativos desde el punto de vista político y militar para lo que ellos llamaban en el lenguaje militar la recepción de la fuerza estratégica. En ese sentido vendrían una serie de compañeros a hacer ese trabajo acá. El primero en llegar fue Billo, en febrero del 68, Virgilio y después Amaury. Vinieron llegando con ese propósito. La intención de estos compañeros era, en primer lugar, reclutar combatientes
para que formaran parte de lo que denominada fuerza estratégica que estaba ubicada en los campos, en la zona rural en Cuba, entrenándose con el propósito de un desembarco que finalmente se produjo ya en el 1973 y crear todo lo que ellos llamaban el aparato que podría darle apoyo logístico a este grupo estratégico. En ese proceso hubo muchísimas dificultades, porque si se entiende el contexto político de posguerra, de una gran represión política y de exterminio de la mayoría de los revolucionarios que participaron en la Revolución de Abril, y entre ellos, con mucho más razón, aquellos que ya se sabía por parte de los organismos de seguridad dominicanos que habían viajado a Cuba y con qué propósitos habían salido a Cuba, había un especial interés por detectarlos y por asesinarlos. Y en ese proceso, de manera indistinta, cae preso Amaury, cae preso Virgilio, salen bajo fianza, cae preso Billo también, y por supuesto eso crea primeras dificultades en esos acuerdos que hubo con la dirección de Camaño. Destacamos las fechas de los apresamientos de los 3 dirigentes palmeros para que el televidente pueda observar lo rápido que estos comenzaron a confrontar problemas. Billo Gómez Suardí fue detenido el 4 de febrero de 1968, poco después de haber llegado al país. Virgilio Perdomo fue capturado por la policía el 24 de abril y finalmente Amaury Germán también cayó preso el día 12 de julio de 1968. Las detenciones, aunque fueron por muy corto tiempo, interrumpieron por completo el plan de trabajo que habían trazado con Camaño y empezaron los conflictos. Los 5 palmeros que se habían quedado en Cuba entrenándose con Camaño empezaron a tener serias confrontaciones con Francis. A continuación, presentamos al doctor Manuel Matos Moquete, quien en 1967 era un dirigente del Movimiento Popular Dominicano enviado a Cuba para participar en la conferencia Olas y se quedó residiendo en La Habana junto a un nutrido grupo de izquierdistas dominicanos. Y entonces en Cuba, en 1967, nos encontramos una cantidad de militantes de izquierda que habíamos ido a la conferencia y también otros que ya estaban allá, que habían ido por diferentes causas, como estudiantes, para entrenarse como era habitual en aquella época. Y pues había una especie de colonia de militantes políticos, dirigentes de izquierda, que de alguna manera teníamos, una vez que estábamos allá, algunos puntos de vista distintos a los partidos políticos dominicanos de izquierda que se quedaron en el país. Ahí estábamos cuando en octubre de 1967 mataron al Che Guevara y que posteriormente, 2 semanas o algo después aproximadamente, llegó Camaño a La Habana. Entre ese grupo pues había una intención y un fervor por la guerrilla, de enrolarse en una actividad guerrillera, puesto que en la mayor parte de los casos, a excepción de los dirigentes del PCD de aquella época, aunque ya habían participado también en Olas, pues nosotros éramos partidarios del foquismo y éramos fervientes seguidores del Che Guevara, y teníamos como ideólogo del momento a Regis Debray, cuyo primer libro me lo leí precisamente la noche anterior de viajar a Cuba. Entonces, cuando Camaño llega, pues nosotros estábamos tratando de unirnos, de idear maneras de retornar al país en un tipo de actividad guerrillera. La composición de la gente que estaba allá era pues más o menos la misma de la que existía en el país en torno a la división de los partidos políticos. Había pues gente del 14 de junio, liderado por Amaury Germán Aristi. Estábamos los ex MPDistas, porque ya nos consideramos ex MPDistas. Estaban pues los PCDistas, y esa gente pues era lo que Camaño encontró cuando llegó a Cuba. Es decir, que Camaño nos encontró como soldados, como militantes, como personas dispuestas a acompañarlo a su proyecto.
dice que el rumor de la llegada de Camaño llenó de entusiasmo a los izquierdistas dominicanos residentes en Cuba, pero como la permanencia de Francis en ese país se mantenía como incógnita, por su cuenta, ellos trataban de averiguar su paradero. Cuando Camaño entró en contacto con el grupo de Amaury Germán, el resto de los dominicanos lo percibió porque se desaparecieron sin mayor explicación. Relata que para que otros revolucionarios dominicanos pudieran integrarse al proyecto de Camaño, debieron esperar 6 meses. Dentro de estos se encontraba él y señala que los reclutamientos de dominicanos eran realizados por las autoridades cubanas. Yo duré como 6 meses en esa situación, ya digamos, con un tratamiento especial, como otros 2 o 3 más que tenían la misma situación, aislado en una casa aparte, con un tipo de entrenamiento particular, con unos secretos particulares, y fue realmente después, como a los 6 meses, que nosotros tuvimos el primer contacto con Camaño. Pero también tuvimos con Camaño una sorpresa increíble, y era que los que se habían enrolado con él, provenientes del 14 de junio, Leal Prandi, Cerón Polanco y 2 o 3 más, que Amaury había dejado en Cuba, habían tenido dificultades con Camaño. Nota al margen. Amaury Germán Ariztí fue otro ejemplo y otra víctima de la cultura revolucionaria de los años 60 y 70. Nació en 1947 en Padre de las Casas. Vino a la capital a cursar el bachillerato en el Liceo Juan Pablo Duarte, donde inició sus actividades políticas como dirigente de la Unión de Estudiantes Revolucionarios UER. No terminó el cuarto del bachillerato por el estallido de la Revolución Constitucionalista, en la que fue un distinguido comandante a pesar de que solo contaba con 16 años de edad. Fue uno de los heridos en el asalto al Palacio Nacional. A los 18 años se va al entrenamiento a Cuba e inicia el proyecto con Camaño. En 1969, a pesar de la vida accidentada que llevaba, contrajo matrimonio con Sagrada Bujosa, procreando una hija llamada Amarilis. Su muerte se produjo cuando contaba 24 años de edad, el 12 de enero de 1972. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Narciso Isa Conde, del Partido Comunista Dominicano, fue de los que en el primer semestre de 1968 viajó a Cuba a reunirse con Camaño. Yo viajé clandestinamente en el año 68. Él tenía ya algunos meses en La Habana. Fui con ese propósito fundamental. Antes visité a Bosch en Benidorm. Yo estaba transformado físicamente, pero Bosch, que buen fisonomista, por lo menos cuando yo me presenté en la puerta de su apartamento en Benidorm, él conocía a mi familia, a mis tíos y esto. Dijo, tú eres uno de los condes. Yo estaba bastante cambiado físicamente. Y pasé 2 o 3 días en el apartamento de Bosch en Benidorm conversando sobre esta temática. Las conversaciones sobre lo de Camaño lo hicimos fuera del apartamento, porque evidentemente había un seguimiento y una relación con la seguridad española. Y lo hicimos en el mar. Y hablamos precisamente de la disposición que tenía Bosch de viajar a Cuba a través de una invitación canalizada por, sobre todo él tenía una gran relación con el ex canciller cubano, con Raúl Roa, y me dio una tarjeta para que yo se la hiciera llegar a Raúl Roa, donde él exponía también su interés de que se produjera esa invitación, y uno de los propósitos fundamentales era conversar con Camaño.
porque se desconocían concretamente cuáles eran los propósitos de Camaño al quedarse en Cuba. Podían deducirse, pero no había una exposición de motivos sobre esto. Yo lo que analicé, eso finalmente no se produjo. No se produjo. Ya se estaban produciendo bastantes tensiones cuando yo llegué a Cuba entre Francis y el PRD, entre Francis y los militares constitucionalistas. Alguna de ellas incluso animada por intriga. Dice que cuando llegó a Cuba, ya Francis estaba inmerso en tensiones con distintos grupos y se habían desatado numerosas intrigas. El doctor Matos Moquete comienza explicándonos parte de los conflictos de Francis o Román con los izquierdistas que se entrenaban con él. Estando ya nosotros, digamos, en contacto con Camaño, y en una casa de Marianao, pero sin que realmente fuéramos a la montaña con él, donde él se estaba entrenando, pues supimos, por la llegada repentina de Leal Prandi, de Cerón Polanco, que ellos se habían separado de Camaño en Cuba. Le preguntamos la razón y nos dijeron que Camaño lo había tratado mal, que los cubanos lo habían tratado mal y que realmente ellos no tenían ningún tipo de derecho ni libertad de hablar, de discutir, de decir lo que pensaban sobre cosas. Específicamente, la divergencia surgió con respecto a la política a seguir con el PRD. Parece ser que Camaño, como lo hizo antes de salir para Cuba, quiso entrar en contacto y mantener una alianza con el PRD, pero el PRD no consideró que la posición de Camaño era la más correcta, puesto que le proponía que se convirtiera en un hombre público, un político, digamos, tradicional, electorero, y que ellos lo apoyarían dentro de esas condiciones. Camaño optó por la guerrilla. Pero los contactos seguían, ya cuando Camaño estaba en Cuba, y estos muchachos del 14 de junio querían tomar parte un poco en la decisión de Camaño con respecto al PRD. Sobre todo porque Amaury se unió con Camaño como en especie de acuerdo, o sea que no fue una pura adherencia de militantes, sino que un acuerdo entre Amaury para fundar un grupo aquí y Camaño para impulsar la guerrilla de allá. Entonces ellos se consideraban como aliados un poco, no sencillamente como militantes de Camaño. Entonces hubo esa desavenencia y ellos se presentaron y nos explicaron el problema. Y a partir de ahí, pues, nosotros hicimos una serie de reclamaciones para que nos indicaran qué había pasado, y pues tuvimos conflicto de que no aceptaron dar explicaciones. Nosotros pedimos que se nos pusiera en contacto con Camaño para que nos explicara, no nos explicaron, y pues eso terminó en que ese grupito, antes de entrar en contacto físicamente con Camaño, pero ya siendo del grupo de Camaño, fuera a prisión. Y esa prisión, para muchos, para algunos de nosotros, pues, fue inconcebible, fue incomprensible. Particularmente yo me mantuve durante 6 meses en esa situación de conflicto, y al cabo aproximadamente de 6 meses entré directamente en contacto con Camaño, y eso aconteció prácticamente a finales del año 1969, en julio-agosto del 69. Doña Sagrada Bujosa nos habla de las múltiples dificultades en el grupo de la Resistencia para 1968. En ese proceso que señalo de intrigas y desinformación e incomunicación, jugó un papel fundamental Virgilio Gómez Suardí, alias Billo. Billo Gómez Suardí fue enviado en el 1968 por los comandos de la Resistencia a Cuba con 2 propósitos. Primero, con el propósito de que obtuviera entrenamiento de guerrilla urbana,
conocimientos técnicos militares de lucha urbana, porque era de los que estaba destinado a apoyar el proyecto insurreccional rural desde la ciudad, pero también a ponerse en contacto con la organización dada todo este largo periodo de incomunicación. Cuando nosotros enviamos a Billo, y cuando digo nosotros, yo era parte de un proyecto que quisiera hoy por primera vez decir que no creía en él, en lo fundamental, porque también debo decir hoy, de manera oficial, que fui de las 6 mujeres que fuimos designadas por el 14 de junio para enviarnos a China continental en 1966, por haber tenido una participación destacada en la Revolución de Abril. Y bueno, yo vengo de China. China también tiene un cuestionamiento a toda la concepción foquista, pero no solamente por eso, sino que yo entendía que el proyecto, yo venía de una familia muy democrática y de un espacio democrático en el 14 de junio, que era un proyecto militar muy autoritario y muy unipersonal, y que yo no compartía eso. Encima de que entendía que la concepción foquista estaba en decadencia, precisamente porque era una concepción donde se sobrevaloraba mucho los factores técnicos y militares, y se subvaloraba realmente el trabajo con las masas. Se consideraba que el foco en sí mismo, la acción militar, impulsaría acciones políticas, y debía ser a la inversa. Entonces yo tenía esa contradicción. Sin embargo, Amaury para mí, en el plano personal, fue uno de los seres que más admiré en mi vida y que más amé, y creo que es el ser humano que más he amado. Pero no solamente eso, sino que los hombres, o una buena parte de los hombres que estaban con Amaury, eran para mí mis hermanos, con los que había compartido en las lides políticas desde muy jóvenes. Y en ese momento, cuando los muchachos, como les seguimos llamando a pesar de los años, vinieron de Cuba en 1968, no solamente tenían la persecución de las fuerzas de seguridad dominicanas, sino también de la mayor parte de la izquierda dominicana. Ellos estaban aislados por Cuba, estaban aislados también por la represión política, pero también estaban aislados por la izquierda dominicana, que en ese momento estaba por otras lides, por otros caminos en función de otros proyectos que eran contradictorios con el foco guerrillero. Yo quiero acotar esto porque a pesar de todo ello, yo les planteé mis diferencias, pero decidí acompañarlos en algo que consideraba que era su propósito de vida. Y yo estaba además relacionada con Amaury de manera ya sentimental, afectiva. Entonces quiero hacer esa acotación por cosas que vamos a hablar posteriormente. En ese momento, retomando el caso de Billo, se envía a Billo por todo este proceso de incomunicación y por la necesidad de que se fuera a entrenar. Billo Gómez Suardí, funesto personaje, decide, yo creo que siempre tuvo graves problemas de personalidad, nunca pudo haber admitido que el liderazgo de Amaury, que era un liderazgo sencillo, tranquilo, sin publicidad, sin aspaviento, tierno, Amaury era un ser muy especial, pudiese ser su dirigente, ni Virgilio Perdomo Pérez tampoco. Tenía mucho resentimiento social. Y cuando Billo Gómez Suardí parte hacia La Habana, desarrolla una política, o diría yo una política no, una estrategia de intriga, diciendo que aquí la dirección de los comandos de la resistencia estaba en manos de pequeños burgueses como Amaury, como Virgilio, como yo, que no estábamos haciendo nada, y que el proyecto estratégico, la fuerza estratégica no podía estar dependiendo de gente que no hicieran nada, o que fuesen descalificados por su condición de clase, entre otras cosas. Que él consideraba que realmente él era la persona con más condiciones para asumir esas responsabilidades. Pero realmente, ¿qué estaba pasando? En realidad, Billo Gómez Suardí estaba cubriendo una coartada que él sabía que a su salida de Santo Domingo se iba a descubrir. Cuando Billo Gómez Suardí sale de República Dominicana hacia Cuba, se destapa realmente una olla de grillos en la organización de los comandos de la resistencia. El señor Billo Gómez Suardí, lo digo responsablemente, tenía prácticamente un grupo de delincuentes bajo su mando, haciendo acciones personales para su beneficio personal. Y tenía un grupo de jóvenes revolucionarios
amenazados de que si decían las cosas, las tropelías que él cometía, sobre todo en el sector de Villa Agrícola, él los iba a pasar por las armas revolucionarias, yo diría entre comillas. De Villo Gómez Guardí, nadie conserva fotografías. Es una persona que todos desprecian y, según se nos ha dicho, aún vive y presumiblemente se dedica a actividades del bajo mundo en Nueva York. Nota al margen. La sarta de problemas que tuvo Camaño con los izquierdistas reclutados en Cuba es tan larga que nosotros vamos a resumirla y solo dejaremos para explicar con detalles los conflictos que produjeron las dos principales deserciones causantes de que el desembarco de Playa Caracoles fuera de solo 9 hombres. Los principales conflictos surgieron por las diferencias culturales y de formación entre Camaño y los jóvenes de izquierda. Estos últimos procedían de barrios pobres y zonas rurales de nuestro país, y al enrolarse en la militancia izquierdista, habían desarrollado formas de pensamiento y de actuar bastante distanciadas a la formación de Camaño. Los jóvenes de izquierda estaban acostumbrados a debates ideológicos y discusiones interminables, y Camaño era hombre de acción, sin mucha retórica. Trató de imponerles el protocolo militar en que las órdenes se cumplen sin averiguar por qué. Entre las quejas más difundidas en contra de Román está el que eludía faenas de tipo físico. Iba a las marchas sin carga, mientras los demás llevaban pesadas mochilas, y decían que Román tampoco hacía posta. Aunque los fuertes entrenamientos guerrilleros supuestamente eran por poco tiempo para venir a desembarcar a Santo Domingo, estos se prolongaron por años sin que los participantes recibieran siquiera cartas de sus familiares. Como Camaño solía ausentarse del campamento los fines de semana, entonces empezó a correr la especie de que mientras la tropa estaba incomunicada, el jefe se iba a La Habana a hacer vida marital con 2 esposas. Estos chismes constan en casi todos los escritos que se han hecho de la vida de Camaño en Cuba, debido a que junto a otros incidieron para que el desembarco de Caracoles fuera solo de 9 hombres. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. En el campamento en Cuba, Camaño trataba con militantes izquierdistas, a quienes trataba de aplicarle la disciplina militar. Del sinnúmero de conflictos hablaremos en el capítulo siguiente. En el otro hombre, a su hermano. Somos así, así somos.